tardes. Consultado acerca del libro, el gran Borges dijo: de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son una extensión de la vista. El teléfono, una extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. A los seres humanos, ya desde muy pequeños, nos fascina escuchar y contar historias. Desde tiempos inmemoriales nos reunimos en círculo alrededor del fuego, atentos al narrador, extendiendo la memoria y la imaginación. Los invito a que hagamos un viaje sin tiempo, un paréntesis, alrededor de este mítico fuego ancestral. Que demos lugar también a que suceda algo mágico. Hemos seleccionado para esta ocasión mitos, parábolas y leyendas, tanto de la cultura judía como de la universal. Lo que me gusta de estos relatos es que nos convocan a repensarnos. El hasidismo es un movimiento judío místico que surge en el siglo XVIII en Europa, liderado por rebes, maestros. Aunque muchos rebes hasídicos utilizaban parábolas para ejemplificar algún concepto determinado, el maestro en el arte de los relatos era el Rabbi Nachman de la ciudad de Breslav. Sus relatos son a menudo extremadamente intrincados, sumamente complejos, pero sin embargo encantadores. Se prestan a múltiples interpretaciones. Hay incluso quienes dicen que nada menos que el gran Franz Kafka se inspiró en los relatos del Rebbe Nachman. De él, Los Locos. El primer ministro del rey informó cierta vez al monarca que ese año una plaga había afectado los cultivos de manera tal que todo aquel que comiera del cereal se volvería loco. Y agregó: pero no nos preocupemos, separé suficiente cereal de la cosecha del año pasado como para que nos alcance a nosotros dos hasta la cosecha del año próximo. El rey meneó la cabeza. No, de ninguna manera. No nos tomaremos privilegios especiales por sobre el pueblo. Comeremos el mismo cereal. Pero haremos lo siguiente. Tú y yo haremos una marca en la frente con tinta indeleble, de manera que cuando nos volvamos locos, a causa de la ingesta de la harina,
yo te miraré a ti, y tú me mirarás a mí, y lo sabremos. Más allá de lo que quería transmitir el Rebbe Nachman con esta historia, una interpretación posible sería la siguiente. En un mundo muchas veces desquiciado, como el nuestro, nadie es inmune a la locura. Solo que a veces la salud mental consiste en poder reconocerlo. El paciente. En cierta oportunidad, un hombre concurre por primera vez a terapia. Hacia el final de la sesión, el profesional le dice, mire, realmente yo lo veo muy bien. Es lo que yo digo, doctor. Y entonces, ¿qué es lo que motivó su consulta? Yo le voy a contar. Mi familia insiste en que no estoy bien. Hace tiempo que me piden que consulte con un psiquiatra. Y para tranquilizarlos, bueno, es que lo vine a ver. Pero, ¿y cuál es el argumento? Lo que pasa es que a mí me gustan mucho los panqueques. Eso es todo. Pero a mí también me gustan muchísimo los panqueques y no por eso necesito la ayuda de un profesional. Ah, pero a usted también le gustan los panqueques. Ah, entonces tiene que venir a mi casa. Mire, para que se dé una idea, tengo una habitación de 4 metros cuadrados con alacenas y estantes, hechos todos a medida, como corresponde, donde guardo las harinas de todo tipo, los huevos de todo tipo, las mantecas de todo tipo. Y eso no es nada. En la habitación contigua, perfectamente ordenadas todas las salsas, tanto las dulces como las saladas. En la que sigue ya nos encontramos con los más diversos utensilios para la preparación de los panqueques. Y lo mejor de todo, estratégicamente distribuidos por toda la casa, tengo cantidades de panqueques ya preparados, siempre a mano, por si me asalta un irrefrenable deseo de comer uno. Ajá. Entonces, ¿nos vemos el próximo martes a la misma hora? Lo que me gusta de este texto es que nos invita a reflexionar. ¿Cuáles serán nuestros panqueques? Ante la muerte. Reb Shushe, el gran maestro de la ciudad de Anipoli, yace agonizante en su lecho. Está rodeado de sus más selectos discípulos. En sus miradas puede percibirse una mezcla de angustia y veneración. Son conscientes de cuánto lo van a extrañar. Al mismo tiempo saben que un hombre tan probo como él tendrá el mejor de los cielos. Sin embargo, los discípulos están desconcertados al percibir temor e incertidumbre en el rostro de su maestro. Nadie se anima a preguntar. Hasta que rompiendo el silencio, el mismo Rebbe, como en un lamento, suspira.
Entonces, uno de sus discípulos se anima y le pregunta: Rebe, si un hombre santo como usted teme ante la muerte, ¿qué nos queda a nosotros, sus discípulos? El maestro los mira con ternura y le regala su última enseñanza. Si perciben incertidumbre en mi agonía, es por lo siguiente. Si fuera interrogado, ¿por qué no fui como Abraham, el patriarca? Sabré qué responder. Si fuera interrogado, ¿por qué no fui como Moisés, el gran maestro? Sabré qué responder. Si fuera interrogado, ¿por qué no fui como Isaías, el profeta? Sabré qué responder. Ahora bien, llegado el momento de ser interpelado respecto de por qué no fui como Suye podía ser, ¿qué voy a responder? La chimenea. Un estudiante acudió a un rabino y solicitó ser instruido en el Talmud y su lógica, la lógica talmúdica. El rabino lo recibió con entusiasmo y le indicó que comenzara por la clase de introducción a los estudios bíblicos. Pero, maestro, mi interés es el de estudiar el Talmud. Creo que tengo suficiente recorrido en estudios como para poder comenzar directamente. Te explico. La lógica talmúdica es diferente. Te sugiero te prepares adecuadamente. Hágame un examen y verá que no es necesario. Bueno, comencemos. A ver, dos hombres bajan por una chimenea. Uno sale con la cara limpia y el otro con la cara sucia. ¿Cuál se lava la cara? Eso es fácil, el de la cara sucia. ¿Y cómo sabes? Quizá el de la cara sucia mira al de la cara limpia y piensa que la suya también lo está, de modo que no se lava. A su vez, el de la cara limpia mira al de la cara sucia y piensa que la suya también lo está. Entonces, se lavaría la cara quien la tiene limpia. Bueno, tiene razón. No había pensado en eso. Deme otra oportunidad, por favor. Bien. Dos hombres bajan por una chimenea. Uno sale con la cara limpia y el otro con la cara sucia. ¿Cuál se lava la cara? Bueno, ahora sí lo sé, el de la cara limpia. ¿Y cómo sabes? Quizá el de la cara sucia, al ver que el de la cara limpia se lava la cara, piensa, si él se lava, será que me vio a mí con la cara sucia y es por eso que se lava. Entonces, los dos se lavarían. No me di cuenta, pero es una posibilidad. Por favor, una oportunidad más. A ver, dos hombres bajan por una chimenea. Uno sale con la cara limpia y el otro con la cara sucia. ¿Cuál se lava la cara? Bueno, lo acabamos de decir, los dos se lavan la cara. ¿Y cómo sabes?
Quizá el primero en reaccionar no sea el de la cara limpia, sino el de la cara sucia, que no se lava por ver que el otro la tiene limpia y piensa que él también tiene la cara limpia. Entonces, cuando el de la cara sucia ve que no se lava el de la cara limpia, entiende que es por verlo a él mismo con la cara limpia y tampoco se lava. En ese caso, ninguno se lavaría la cara. Una última oportunidad. Si no la respondo, le aseguro no lo molesto más. Bueno, última. Dos hombres bajan por una chimenea. Uno sale con la cara limpia y el otro con la cara sucia. ¿Cuál se lava la cara? Ninguno. ¿Y cómo sabes? Quizás simplemente se lave la cara quien la tiene sucia. Está bien. Comenzaré por la introducción a los estudios bíblicos. Pero no me puedo ir así. No puedo. Respóndame, por favor, se lo pido. Una sola pregunta, porque si no, no voy a lograr dormir. Pregunte. Dos hombres bajan por una chimenea. Uno sale con la cara limpia y el otro con la cara sucia. Momento, dice el rabino. No entendí el caso. Pero espere, rabino. Aún no le hice la pregunta. Es que si no entiendo el caso, el planteo, la situación, no podré entender tampoco la pregunta posterior. Lo que no comprendo es que si la chimenea estuviera sucia, de hollín, ambos se ensuciarían la cara. Y si estuviera limpia, ninguno de los dos se ensuciaría la cara. ¿Cómo es posible que uno salga con la cara limpia y el otro con la cara sucia de la misma chimenea? ¿Eh? Puestos a pensar, la mayoría de las veces, quizá, son más importantes las buenas preguntas que las respuestas. En la Europa del Este del siglo XIX, cuando el movimiento jasídico ya se había difundido en muchas ciudades y pueblos, había tanto un rebe como un rabino. El rebe es el maestro y representa al guía espiritual de sus discípulos, mientras que el rabino es quien acompaña a la comunidad en los rituales y las cuestiones de la vida cotidiana. En definitiva, podríamos decir que el rebe se ocupa del qué y el rabino del cómo. La consulta. En cierta ocasión, un rebe se encontraba reunido con sus acólitos cuando fue interrumpido por su esposa. Ella lo consultó ya que estaba por preparar un pollo para la cena y dudaba de su kashrut. Kashrut, kosher, kasher, hace referencia a las normas alimenticias de la tradición judía. Entonces, el experimentado rebe envió a su asistente con el pollo para que haga la consulta pertinente al joven rabino del pueblo. El rabino examinó el pollo y dictaminó que no era kosher. Esa noche el rebe y sus discípulos cenaron otro menú. Al día siguiente, el rebe mandó llamar al rabino. El rabino, interrogado por el rebe, fundamentó el porqué del rechazo del pollo. Para su sorpresa, el rebe le demostró que el pollo era perfectamente kasher.
Pero, Rebe, si usted sabía que era kosher, entonces, ¿por qué mandó a preguntarme? Siendo que sos un rabino joven y nuevo en el pueblo, era mi intención que todos fueran testigos de mi consideración hacia tu persona y rol. No hice otra cosa que intentar ayudarte a ganar tu respeto. Es que no te envié una pregunta. Lo que te mandé era una respuesta. A veces afirmamos preguntando y otras es preguntando que respondemos. Jonás y la ballena, de Marco de Nevi, escritor argentino. Jonás hostiga a la ballena, la insulta, la provoca, le dice que se aprovecha de los peces pequeños, pero que es incapaz de devorar a un hombre. La llama arenque, mojarrita y otros epítetos injuriosos. Al fin, la ballena, harta de verse vilipendiada, o acaso para hacer callar a ese energúmeno, se traga a Jonás sin hacerse el menor daño. Una vez dentro del vientre de la ballena, Jonás empieza a correr de aquí para allá. Profiere alaridos, da puñetazos y puntapiés en las paredes del estómago de la ballena. Al cabo de unas horas, la ballena, enferma de náuseas, vomita a Jonás sobre la playa. Jonás, cuenta todo el mundo, que permaneció 1 año en el interior de la ballena. Inventa aventuras heroicas. Afirma que la ballena le tuvo miedo. Moraleja, si eres grande y poderoso, como una ballena, y algún Jonás te desafía, no lo devores, porque lo vomitarás transformado en héroe. Seguramente no debo ser el único que conoce a más de un Jonás. El picapedrero. Un picapedrero se ganaba la vida picando rocas de la montaña. Este trabajo era muy duro, tanto física como espiritualmente, y a menudo se lamentaba de su suerte. ¿Por qué fui destinado a un trabajo tan humilde y bajo? ¿Por qué otras personas son tan ricas y poderosas, en tanto que yo debo quebrarme los huesos día tras día, del amanecer al anochecer, para ganarme un mísero mendrugo? Cierto día, mientras estaba entregado a estos ensueños, escuchó un tumulto en la lejanía. Se trepó a la cima de la montaña y desde lejos pudo ver un desfile. El rey pasaba por allí. Y a los lados del camino una multitud lo aclamaba y arrojaba flores a la carroza real. Qué maravilloso debe ser grande y poderoso. ¿Cómo me gustaría ser rey? El buen hombre no sabía que ese era justamente su momento de gracia, durante el cual se le concederían todos sus deseos. De repente se vio transformado. Ya no era un picapedrero, era el rey, con una capa de armiño, sentado en la carroza real, tirada por blancos corceles y aclamado por la multitud. Qué maravilloso es ser
el más poderoso de la tierra. Después de un rato, comenzó a sentirse incómodo. El fuerte sol brillaba sobre él, haciéndole transpirar y retorcerse por el calor en sus mantos reales. ¿Qué me sucede? Si soy el hombre más poderoso del mundo, nada debería afectarme. Si el sol puede humillarme, entonces el sol es más poderoso que yo. Quiero ser sol. Inmediatamente se transformó en el astro rey. Sintió la fuerza de su energía, poderosa e inigualable. Podía impartir luz y calor a todo lo que había en el mundo. Su energía hacía crecer la vegetación. Podía emitir calor cuando lo deseaba, o bien desatar incendios devastadores cuando se enojaba. Soy, indudablemente, el más poderoso de todos. Pero de repente se sintió frustrado. Deseó dirigir sus rayos hacia un punto determinado y no pudo hacerlo. Una gran nube se había colocado debajo de él y obstruía sus rayos. Si una nube puede opacarme, entonces la nube es más poderosa que yo. Quiero ser nube. Como una nube grande y pesada se sintió muy poderosa al arrojar torrentes de lluvia cada vez que lo deseaba, y en particular cuando bloqueaba el sol. Pero su júbilo duró poco, pues repentinamente fue arrastrada por una violenta corriente de aire, sintiéndose impotente. ¿Pero cómo puede ser? Si el viento puede moverme a su voluntad, entonces significa que el viento es más poderoso que yo. Quiero ser viento. Transformado en viento, rugió sobre los océanos, agitó inmensas olas, sopló sobre los bosques, derribando árboles como si fueran palillos. Jugó con las nubes a su antojo, hasta que se sintió bloqueado. Se había topado con una enorme montaña y por mucho que soplara, no podía pasar. De modo que la montaña puede frenar al viento. Entonces la montaña es más poderosa que yo. Quiero ser montaña. Como una montaña imponente, irguió majestuosamente su cima por sobre las nubes. Era sin dudas formidable. Ni el sol, ni las nubes, ni el viento podían afectarla. Ahora sí, era la más poderosa del mundo. Pero de repente sintió un leve dolor que se tornó agudo y punzante hasta volverse insoportable. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser? Si alguien puede mutilarme, entonces es más poderoso que yo. Deseo ser ese alguien. Su deseo le fue concedido. Se transformó en ese alguien, en el más poderoso de todos, en el picapedrero. La burocracia, de Eduardo Galeano, escritor uruguayo. Sixto Martínez cumplió el servicio militar en el cuartel de Sevilla. En medio del patio de ese cuartel había un banquito. Junto al banquito, un soldado hacía guardia.
Nadie sabía por qué se hacía la guardia del banquito. La guardia se hacía porque se hacía, noche y día, todas las noches y todos los días. Y de generación en generación, los oficiales transmitían la orden y los soldados la obedecían. Nadie nunca dudó, nadie nunca preguntó si se hacía, y siempre se había hecho, por algo sería. Y así siguió siendo. Hasta que alguien, no sé qué general o coronel, quiso conocer la orden original. Hubo que revolver a fondo los archivos. Y después de mucho hurgar, se supo. Hacía 31 años, 2 meses y 4 días, un oficial había mandado montar guardia junto al banquito que estaba recién pintado, para que a nadie se le ocurriera sentarse sobre la pintura fresca. Me gusta este cuento y me gusta volver a él cada tanto para preguntarme, ¿qué banquitos estoy cuidando? ¿Qué preguntas no estoy haciendo? La ascendencia. Reb Hirsch, de la ciudad de Romanov, y el rebe de la ciudad de Rushin iban a unir a sus hijos en matrimonio. Antes de la boda, el gran rebe de Rushin observó: es costumbre que en una boda informemos a nuestros hijos respecto de la herencia que les transmitimos. Mi abuelo, dijo el Rushiner, fue el rebe Abraham, conocido como el Malaj, el ángel, en razón de su gran piedad. Su padre fue el gran Magid, el predicador, el discípulo dilecto y el heredero espiritual del gran Rabbi Israel Baal Shem Tov, el del buen nombre, el fundador del movimiento jasídico. Por parte de mi madre, mi abuelo fue el Rebbe Nahum de la ciudad de Chernóbil, uno de los discípulos más cercanos al Baal Shem Tov. De ambos lados, nuestros antepasados fueron los eruditos más grandes de nuestra historia y podemos trazar nuestro linaje hasta el mismísimo rey David. Esa es la gran herencia que legamos a nuestros hijos. Don Hirsch escuchó respetuosamente y después de una breve pausa respondió con conmovedora serenidad. A una muy tierna edad quedé huérfano de padre y madre, a quienes ni siquiera recuerdo. Sobreviví merced a la generosidad de las buenas gentes de mi comunidad, que se ocuparon de que no me faltara comida ni ropa. A los 9 años, cuando los niños de mi edad asistían a la casa de estudios para instruirse, yo era aprendiz de sastre, a quien debía ayudar para ganarme la vida. El sastre era un hombre bondadoso y honesto. Trató de enseñarme su oficio para que pudiera mantenerme por mis propios medios. Él me enseñó lo siguiente: en nuestro noble oficio, como en la vida misma, cuando tengas en tus manos una prenda vieja y usada, llena de imperfecciones y defectos, esforzate en hacer el mejor trabajo por repararla.
De igual manera, cuando tengas en tus manos una tela nueva y valiosa para confeccionar una prenda, toma todos los recaudos necesarios para no estropearla. Esta humilde herencia es la que puedo transmitir a nuestros hijos. Corregir las imperfecciones del pasado y tener cuidado de no estropear el futuro. El gran Rebbe de Ruzhin dictaminó categóricamente: en mi opinión, esa herencia es más que suficiente. Los cuentos de los sabios de Helem, una ciudad de Polonia, son un subgénero de la literatura yiddish. Las parábolas de los sabios, por no decir tontos, de Helem enseñan de un modo lúdico, mediante el absurdo. No está de más aclarar que la mikve o la tevilá es el baño ritual en el que los hasídicos se sumergen diariamente como preparación para el rezo de la mañana. Antes de ingresar, cada uno deja sus ropas en una especie de vestuario común, se baña en las duchas y luego, uno tras otro, se sumerge en la mikve. Hecha esta aclaración, la cinta roja. Cuenta esta tradición yiddish que uno de los sabios de Helem, una mañana, vistiéndose para ir al baño ritual, antes de ir a rezar, se formuló una pregunta que, aunque a nosotros nos podría parecer disparatada, a cualquier habitante de Helem le resultaría completamente razonable. Se preguntó, ¿cómo se reconocería a sí mismo en la mikve? Pregunta lógica, ya que todos estarían desnudos. Y por lo tanto, ¿cómo sabría qué ropas vestir luego de secarse? Ya sé, me voy a poner una cinta roja en el dedo gordo del pie derecho, de modo que al verla sabré que efectivamente ese dedo me pertenece a mí mismo, que soy yo. El caminar y el agua del baño aflojaron la cinta, de modo tal que se desprendió y flotando fue a insertarse de manera fortuita en el dedo gordo del pie derecho de otro señor. Nuestro sabio, ya a punto de vestirse, advirtió que la cinta roja no estaba en su dedo. Con preocupación, su mirada recorrió los dedos gordos de los pies derechos de los presentes hasta dar con aquel que tenía la cinta. Entonces se acercó muy respetuosamente y formuló la siguiente pregunta. Discúlpeme, caballero, yo sé perfectamente quién es usted. ¿Sería tan amable, por favor, de tener a bien informarme quién soy yo? Qué linda pregunta, ¿no? Faltaba que le pregunte también, ya que estaba, ¿de dónde venimos, para qué estamos, hacia dónde vamos? El borracho
y el obispo. Un príncipe, joven, malcriado y aburrido. Tan aburrido como solo se puede estar cuando se tiene todo resuelto en la vida. Que en busca de emociones, de tanto en tanto, de noche y disfrazado, se escabullía secretamente del palacio y se mezclaba entre la plebe para jugarles alguna broma pesada. En una de esas incursiones se encontró con el borracho del pueblo, completamente inconsciente por el exceso de la bebida. El alcohólico estaba desparramado en la calle, durmiendo, y se advertía en sus ropas que las pocas monedas que lograba conseguir las dedicaba al alcohol. El joven monarca, en lugar de percibir a un hombre sufriente, se regodeaba anticipando su próxima travesura. Los servidores reales, dando cumplimiento a las órdenes del príncipe, llevaron al pobre hombre al palacio. Lo asearon y lo dejaron todavía inconsciente, durmiendo sobre una fastuosa cama en una habitación imperial. Imaginemos por un momento el desconcierto del borracho al despertar. ¿Cómo me trajo? ¿Qué estoy? ¿Quién llegué hasta acá? ¿Qué hago en una cama mullida, con sábanas de seda, en este cuarto hermoso, con cortinas de terciopelo y tantos oropeles? Sin salir de su asombro, se incorporó. Al pararse, sintió la esponjosa alfombra bajo sus pies y notó que en la banqueta que estaba al borde de la cama se encontraban unas ropas que evidentemente no eran las suyas. Limpias, planchadas, perfumadas. A falta de las propias, se vistió con ellas y al mirarse en el enorme espejo no se reconoció. ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Si yo soy el borracho del pueblo. Sin embargo, lo que veía reflejado era la imagen de un obispo. Mientras la cabeza todavía le daba vueltas, llegó al servicio con el desayuno, le dispensaron trato de obispo, pusieron frente a él los manjares y le anunciaron que en un rato nada más le acercarían, como cada mañana, el libro de las oraciones para las laudes, las plegarias matutinas. Ah, entonces soy el obispo. Mientras comía, reflexionó. Ya sé, pronto resolveré el dilema. Si comprendo las escrituras, es que soy el obispo. Pero si no entiendo el latín, es que soy el borracho. Comió hasta hartarse, sintiendo una desconocida sensación de saciedad. Conocía bien los excesos de los líquidos, pero no los de los sólidos. Cuando el gran libro estuvo en sus manos, se apresuró a abrirlo. Y efectivamente, no entendía ni una sola palabra. Miró a los pajes, miró el libro. Sus ojos se posaron un segundo sobre la letra capital, enorme y dorada. Volvió a levantar la vista y al borde de la confesión lo asaltó un nuevo enigma. ¿Y quién dijo que los obispos sí entienden las escrituras? Quizás solo simulan la comprensión y simplemente inventan las supuestas lecturas. El hombre abandonó la bebida para siempre
porque ya no pudo y ya no quiso escaparse de la realidad. En adelante vivió enfrentándola, aún pagando el altísimo precio de la duda y la incertidumbre. No dejó de buscar, de cuestionarse. Si acaso era el borracho que había soñado con ser obispo, o tal vez un obispo que estaba soñando que era un borracho. Un sueño recurrente. De Elie Wiesel. Traducido y adaptado. En un lugar de Cracovia, cuando aún había judíos en Cracovia, y esos judíos no tenían miedo de soñar de noche, había un hombre llamado Isaac, hijo de Jekyll, piadoso y pobre, ingenuo hasta lo indecible, desarmado ante la vida. No dejaba de angustiarse. Tenía que pagar el alquiler, al carnicero, tenía hijos que mantener y el tiempo corría y corría. Isaac, pobre Isaac, ¿qué podía hacer? ¿Qué podía hacer sino angustiarse? Oraba, día tras día, en cada oficio, y aún entre los oficios, en la sinagoga, y también en la calle y en su casa. Imploraba al Eterno que se acordara de su servidor, endeudado y atormentado. Dios parecía no escucharlo. Eso no impedía que nuestro Isaac continuara dirigiendo a Dios sus pedidos. La falta de respuesta no lo hacía menos creyente, ni tampoco menos pobre. Una noche tuvo un sueño extraño. Se veía transportado a un reino lejano, en una capital, bajo un puente, a la sombra de un inmenso palacio. Y una voz le decía: he aquí Praga, he aquí Moldava, he aquí el palacio de los reyes. Mirá, mirá bien, mirá bajo el puente. En el lugar en que tus pies están posados hay un tesoro. Te espera, es tuyo. Tus problemas serán resueltos. Al despertar, Isaac se burló de sí mismo, desestimando los sueños. Sus problemas y sus angustias seguían ahí. Pero a la noche, apenas cerró los ojos, la misma visión se apoderó de su espíritu. La capital, el palacio, el puente, y la misma voz que le preguntaba: ¿y? ¿Querés ser rico o preferís continuar con tus angustias? Pero qué obsesión, qué idea la de ir a Praga. No tengo ningún deseo de viajar a Praga. No conozco a nadie allá. Y además, el viaje es demasiado costoso y no tengo dinero. Y si lo tuviera, sabría muy bien qué hacer con él. El alojamiento, el carnicero, los chicos. Entre los sueños y las plegarias, eligió las plegarias. Y hasta una para conjurar los sueños. A la noche siguiente, una vez más, y por tercera vez, Isaac escuchó la voz. ¿Y? ¿Todavía no partiste? Irritado más que intrigado, y para terminar de una vez por todas con este sueño recurrente,
Se decidió a obedecer. Se puso en camino, a pie. Finalmente, al cabo de varias semanas, llegó a Praga, exhausto, hambriento y con insomnio. Y entonces la reconoció, y a Moldava, y al puente, y al palacio de los reyes. Pero estoy soñando nuevamente. Pero no, no soñaba. De todos modos es curioso, se dijo. Cierto lugar bajo el puente le era particularmente familiar. ¿Y si fuera cierto que hay un tesoro? El puente estaba custodiado. No había que despertar la sospecha de los soldados. Isaac merodeó alrededor del sitio y finalmente terminó por hacerse notar y detener. Llevado ante el capitán de los guardias y acusado de espionaje, no encontró nada mejor para defenderse que confesarlo todo. Las angustias, el sueño, la voz de ese sueño, la larga marcha desde Cracovia. Isaac estaba seguro que el oficial, incrédulo, lo trataría de mentiroso y lo haría fusilar. ¿Cuál no sería su sorpresa al ver al temible capitán estallar en carcajadas, riéndose hasta las lágrimas? No, pero es que viniste desde tan lejos. Ah, pero ustedes los judíos son más tontos de lo que pensaba. Bueno, así como me ves, si yo fuera tan tonto como vos, si yo hubiera obedecido la voz, ¿sabe dónde estaría en este momento? En Cracovia. Sí, así como lo escuchás. Desde hace semanas y semanas, esa voz me dice en las noches: un tesoro te espera lo de un judío de Cracovia. Se llama Isaac, el hijo de Yekel, en su casa, bajo el horno. Pero por favor, allá la mitad de los judíos se llaman Isaac y la otra mitad se llaman Yekel. Y todos tienen hornos. Me ve yendo de casa en casa, demoliendo todos los hornos en busca de un tesoro inexistente. Isaac no fue castigado. Y una vez dejado en libertad, se apuró a volver a su casa. Al llegar, desplazó el horno. Y sí, ahí estaba el tesoro prometido. Pagó sus deudas y en agradecimiento hizo construir una sinagoga que llevara su nombre, Isaac, el hijo de Yekel. Un judío creyente y pobre, que ya no siendo pobre, siguió siendo creyente. El omelette. Un hombre muy pobre salía de su hogar cada mañana, recorría el pueblo vendiendo de puerta en puerta. En cierta oportunidad fue invitado a ingresar a una lujosa mansión y mientras esperaba a ser atendido, presenció una escena reveladora que lo conmovió. Le estaban sirviendo el desayuno al señor de la casa. Entre otros manjares, algo llamó poderosamente su atención. En una bandeja de plata había un suculento omelette, freído en manteca, aún crepitante, humeante, desbordante de queso, que inundaba la sala con un aroma exquisito, hasta el momento desconocido para él.
La boca se le llenó de agua. Esa misma noche, de regreso en su hogar, todavía impactado por la imagen de aquel manjar, le comentó a su mujer del omelette. La gente rica sí que sabe vivir. Ah, si nosotros pudiéramos. Su esposa le respondió, ¿y cuál es el problema? Si querés un omelette así, voy y te lo preparo. Una vez en la cocina, vio que la alacena estaba desierta, como de costumbre. Huevos, como huevos no había, los reemplazó por un poco de harina que batió con agua. Manteca, manteca no se conocía en esa casa. En lugar de manteca, el viejo aceite usado una y otra vez podía servir. Queso, queso ni soñando. Papas hervidas y pisadas podrán suplantarlo. Al rato estaba listo y una vez servido, el comensal ansioso se apresuró a degustarlo. Cortó un pedazo exageradamente grande y lo engulló. ¡Ugh! ¡Qué asco! Estos ricos no saben vivir. Qué feo sabe, ¿no? Cuando queremos vivir la vida de otro. Un midrash tardío. Los dos hermanos. Adaptado. Cuenta la leyenda que en la antigüedad vivían dos hermanos. Uno mayor, casado, con hijos, y el otro más joven, soltero todavía. Compartían un campo que habían recibido como herencia de sus padres. En cada extremo del campo, cada uno tenía su casa y al lado su granero. En perfecta armonía se dividían las esforzadas tareas. Acostumbraban a repartirse la cosecha en partes iguales. Todo marchaba bien, hasta que un año la cosecha fue muy mala por causa de una gran sequía. La situación era dramática y el futuro incierto. Por las noches les costaba conciliar el sueño a ambos hermanos. En una de esas noches de insomnio, el hermano menor se le ocurrió que esta manera de dividir la cosecha no era justa. Cuando el campo nos daba en abundancia, dividíamos por mitades y era suficiente para los dos. Entonces sí podía quedarme conforme, pero ahora, en momentos de escasez, ¿por qué mi hermano y yo tenemos la misma cantidad? Esa misma noche, el hermano mayor sufría del mismo insomnio y también a él le pareció indebida la forma en la que dividían lo poco que el campo les daba. No es correcto que sigamos repartiendo en partes iguales cuando la comida no alcanza. El hermano más joven pensaba, mi hermano tiene que alimentar una familia, mientras que yo
Solo debo abastecerme a mí mismo. ¿Cómo es posible que yo tome tanto como él? Mientras tanto, el hermano mayor, en su casa, desvelado, sin poder dormir, se decía: en ocasiones trabajo menos horas por ocuparme de mi familia. Y además, mi hermano tiene más fuerza y su trabajo rinde más. No está bien que reciba lo mismo que yo. Los pensamientos los perturbaron durante días, tanto que en el trabajo fueron dejando de hablarse y hasta de mirarse, ensimismados, no solo por la privación y el desasosiego que produce la carencia, sino ya por saber que el otro no aceptaría dividir de una manera diferente lo poco que tenían. La situación era tensa, insostenible. Entonces, una noche, el hermano mayor fue hasta su granero, tomó una bolsa, un saco, atravesó todo el campo y lo depositó sigilosamente en el granero de su hermano. Y entonces, por fin, pudo dormir en paz. Por su parte, el hermano menor, la misma noche, también él fue hacia su granero, tomó una bolsa, atravesó el campo y lo depositó sigilosamente en el granero de su hermano. A la mañana siguiente, al despertar, y ya en sus respectivos graneros, fueron testigos del milagro. ¿Cómo era posible que tuvieran la misma cantidad de bolsas que el día anterior? En las sucesivas noches se repitió el movimiento de los dos hermanos, depositando a su vez cada uno en el granero del otro una bolsa. Y cada mañana el milagro y el asombro eran los mismos. Finalmente sucedió lo inevitable. Mientras cruzaban el campo cargando la bolsa al hombro, como cada noche, percibieron en la penumbra la silueta de alguien que se acercaba. Una vez acortada la distancia, se reconocieron. Lentamente, cada uno depositó la bolsa en el suelo. En silencio, caminaron hasta encontrarse. Se abrazaron y lloraron. Cuentan que Dios, contemplando esa escena, instruyó a sus ángeles para que tomaran nota del lugar exacto en el que cayeron las fraternales lágrimas. Respecto de él, Dios dijo: ahí y no en otro lugar, quiero que construyan mi casa, ya que no hay lugar en el mundo más sagrado que ese. Este viaje sin tiempo ha llegado a su fin. Deseo que podamos llevarnos
algo de la magia que hemos compartido y que el fuego siga encendido en cada uno. Ojalá hayan disfrutado tanto como nosotros y el profundo y sincero agradecimiento por haber sido parte de este paréntesis. Muchísimas gracias.